En Venezuela hubo un movimiento que se llamó La Salida, que era la idea de salir democráticamente, constitucionalmente de Nicolás Maduro. Protestas en la calle, las cosas estaban feas en el país. Falta de suministro, medicina, comida, violencia, por supuesto la inflación. Ahí es cuando empieza parte del gran éxodo masivo que hubo de Venezuela en el continente. Pero hubo un chance de salir de Nicolás Maduro, y esa historia de lo que pasó tanto en el país como en la élite política es contada por Javier Moro en Nos Quieren Muertos. Pueden escuchar el episodio 127 del podcast que cuenta este resumen de este libro y la entrevista en el episodio 84 con Leopoldo López, Lilian Tintor y Javier Moro, autor de este libro. Pero quiero enfocarme ahora para explicarles la versión que cuenta este libro de cómo es que llega Chávez al poder en Venezuela. Creo que mucha gente, la mayoría de la gente que me escucha es fuera de Venezuela, no es venezolana, y siempre está esa pregunta curiosa de cómo es que Venezuela llega a este punto, cómo llegamos a este gobierno. Y creo que el libro da un buen resumen, una pregunta larga, pero es un buen resumen, y eso es lo que le traemos en este video. Así que bienvenidos a este video de Bibliotequeando, anfitrión Ricardo Lugo del podcast de Bibliotequeando. Por supuesto me pueden seguir en las redes @bibliotequeando. Tengo el club de lectura de Patreon, donde voy a discutir este libro, por cierto, el 18 de agosto, con todos ustedes, los que sean miembros del club de Patreon. Tengo el canal de YouTube y tengo también un blog donde yo escribo artículos de distintos temas de mis lecturas. Este es el momento más político, creo yo, para mí de Bibliotequeando. Yo en verdad me mantengo, no es que neutro, yo hablo de política, pero hablo de la política que es tocada en la literatura. Y esa literatura suele ser de cualquier tipo de espectrum político, de cualquier ideología. Me gustan más bien los conceptos que se salen fuera de la típica izquierda-derecha moderna. Pero por lo que está pasando en mi país, por supuesto, mientras grabo esto, estamos una semana después de las elecciones fraudulentas que hubo en Venezuela, donde ganó Edmundo González, pero está declarado por el gobierno, por las instituciones del gobierno, que ganó Nicolás Maduro. Todas estas manifestaciones, los muertos, los presos, los campos de reeducación, todas esas cosas que están pasando, ser venezolano es un deporte mental, emocional muchas veces, y estamos en ese punto. Pero bueno, hablemos con la versión de Javier Moro de cómo es que Venezuela llega aquí, que me pareció una historia bastante interesante. Bueno, primero que nada, Chávez no es lo raro en la historia de Venezuela. Chávez es lo normal. En el sentido de que siempre hemos tenido gobiernos totalitarios, gobiernos dictatoriales. El concepto de dictadura va cambiando con el tiempo. Pero lo que fue Chávez, en verdad es algo común en la historia de Venezuela. La generación de mis padres, la generación de mis abuelos, tuvieron una ilusión de democracia. Y parte de la generación de mis abuelos, no toda. Por lo tanto, la generación mía, teníamos esta idea de que la democracia era algo normal, algo que simplemente era lo estándar en la cultura, en la política venezolana. Desde el punto de vista de Javier Moro, quizás no lo cuidamos lo suficiente. Quizás no pusimos suficientes sistemas para evitar que volviéramos a nuestra época arcaica de caudillos y conflictos políticos en el país. Porque desde que Venezuela se independiza, 5 de julio de 1811, Simón Bolívar, de ahí en adelante, los próximos 100 años, hay 39 revoluciones en el país. Caudillos, militares, conceptos con términos modernos paramilitares, dictadores, por supuesto. Entonces el país es totalmente inestable. Y eso se mezcla con una población analfabeta, una población que está aprendiendo lo que es formar parte de este nuevo Estado-nación. Las colonias en América empiezan el concepto en gran parte. Y se presta para que el más fuerte, el que quiera tomar el poder del país, lo pueda tomar. Y después llega el siglo XX, los años 1900, y todavía estamos en ese mundo, ya más estructurado a lo que es una dictadura típica latinoamericana, ¿no? Juan Vicente Gómez, pero Venezuela tiene su última dictadura antes del periodo de oro de democracia, que va a ser a final, en mediados de los 1950 con Marcos Pérez Jiménez, famoso dictador venezolano. Eso se mezcla con el hecho de, como decimos en el Zulia, o como se dice en el folclore venezolano, el día que llovió negro, porque Venezuela nos entramos tarde, en el siglo XX, de que hay petróleo en Venezuela. Empiezan a llegar los geólogos, después de que en Cabimas, estado Zulia, explota, naturalmente explota un pozo petrolero, se pierden 100.000 barriles de petróleo, así, como si nada, en 2 o 3 días. Y los geólogos están analizando, viendo que cuánto potencial hay aquí. ¿Será que habrá bastante petróleo? ¿Hay poquito? ¿Hay como en Noruega? ¿Hay como en Arabia Saudita? Bueno, nadie se esperaba que iba a haber más que en Arabia Saudita, que eran las reservas petroleras más grandes del mundo. Y con eso Venezuela pasa de ser un país en verdad insignificante, políticamente hablando, ¿no? Ni siquiera cuando la colonia eran importantes, Bolívar le da importancia. Pero en cuanto a recursos naturales de la época, agricultura, la esclavitud, otras zonas de América eran más importantes.
tomar agua, que cuando me gusta el tema yo hablo muy rápido. El punto es que Venezuela se convierte en el país más importante de América después de Estados Unidos, desde el punto de vista geopolítico. Se convierte en uno de los países miembros de la OPEC, o la Organización de Países Exportadores de Petróleo, una organización muy importante. Por mucho tiempo han perdido poder, pero por mucho tiempo ellos podían determinar el precio del petróleo como ellos quisieran. Y los 5 países eran Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak y Venezuela. Se controlan la economía global del recurso más importante energético del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el petróleo venezolano es el que utiliza Estados Unidos para derrotar a Alemania. Tengo un amigo, de hecho, que su abuelo fue uno de los tripulantes de esos barcos que iban desde Venezuela hasta Estados Unidos y él recibió una medalla en honor a esa batalla. Entonces Venezuela empieza a importar en el mundo exterior. Y dentro del país las cosas también mejoran. Indicadores sociales mejoran con democracia, por supuesto. Mejor expectativa de vida, mejor salud, mejor educación, menos tasas de analfabetismo. Todo financiado por el petróleo. Todavía hay muchísima corrupción, todavía hay bastante pobreza, pero está mejorando el país. Ahora, el problema es que el petróleo es un arma de doble filo, ¿no? Si se fijan en esa lista de la OPEC, Irán, Irak, Arabia Saudita, Venezuela, Kuwait, ninguno de los 5 tiene democracia hoy en día. Pareciera que la tierra te regala el petróleo, tómate riqueza, pero vas a pagar un precio. Y el precio es la libertad. Entonces, no hay libertad en los países que dependen exclusivamente del petróleo por múltiples razones, pero esa es la realidad. Venezuela le va a tocar eso más adelante. Pero en este periodo están en democracia. Estamos en los 60, 70, una época de oro en Venezuela. En Venezuela es muy famoso la frase, está barato, dame dos, que era una frase que se decía en Miami de nosotros los venezolanos, porque el venezolano viajaba a Miami, iba para una tienda, preguntaba cuánto cuesta eso, y siempre decía, la respuesta de siempre del venezolano en teoría era, está barato, dame dos. Entonces ahí llega un está barato, dame dos, era que venía un venezolano. Todo está muy bien y de repente hace una mala pasada el petróleo. En los 80, el barril en dólares de hoy en día estaba en $145 y después de unos 5 o 6 años baja a unos 29, $30 el barril. Entonces, crisis económica en el país, mal manejo por supuesto de los recursos, corrupción, deuda externa, crisis cambiaria, la inflación, fuga de capital. Todos estos problemas se combinan para una crisis muy grave en el país. Los gobiernos de esa época, que fueron Jaime Lucinchi, Luis Herrera Campis, no supieron manejar esa situación. Y los venezolanos dicen, no, tenemos que volver a la época dorada, tenemos que volver a el potencial de Venezuela ser uno de los países más importantes. Recuerdo ver, en 1980 se da una pelea famosa de boxeo, Sugar Ray Leonard contra Roberto Durán, el panameño. Hoy en día una pelea de boxeo tiene 7 patrocinantes, ¿no? En aquella época había uno solo. Y la propaganda en la loma decía, invierta en Venezuela, invest en Venezuela. Entonces ese era el potencial que tenía Venezuela. La gente quiere volver a eso. Y eligen al presidente que les dio la mejor época de oro, que fue Carlos Andrés Pérez. Ya él no había, o sea, había sido presidente décadas antes. No había sido el último presidente, pero la gente básicamente lo llama. Queremos que vuelvas, que arregles esta situación y nos devuelvas a ser lo que éramos antes. Así que Carlos Andrés Pérez es reelegido en el 89 y empieza su segundo mandato. Y él, buscando solucionar la crisis, planteó unas medidas económicas bastante drásticas para la época, como fue subir el precio del transporte público y subir el precio de la gasolina. En Venezuela nadie está acostumbrado a pagar por la gasolina. Yo manejaba un tanque completo y me costaba en dólares de hoy en día, para hacerlo neutro para los que me escuchan, eso costaba 7, 8 centavos el tanque. Entonces pagar por gasolina no existe en la cultura venezolana, y cuando eso sucede la gente se molestó. Empezaron protestas en distintas partes del país, pero muy famosamente en Guatire, cerca de Caracas, el Caracazo, una protesta masiva. El gobierno reprimió muchísimo a los que protestaron. La cifra oficial de los que murieron en esa protesta, 276. La cifra no oficial, nunca vamos a saber. Y como dice Javier Moro en el libro, que me gustó mucho esa frase, a río revuelto, ganancia de pescadores, los enemigos de la democracia siempre al acecho vieron su oportunidad. Los militares, círculos militares, se dieron cuenta, hay que darle al pueblo, ¿no? Hay que darle al pueblo libertad, nosotros representamos al pueblo, tenemos que actuar en nombre del pueblo. Y se arma un golpe de Estado en 1992, estos 3 años después de que entra Carlos Andrés Pérez. Y ese golpe de Estado es liderado por un joven teniente llamado Hugo Chávez. Hugo Chávez hace este intento, fracasa, y bueno, todos los medios de comunicación lo van a entrevistar, qué está pasando, un golpe de Estado en el país. Él tiene que reportar, dar la cara y decir la famosa frase: compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Por ahora. Y ese por ahora fue un mensaje de esperanza en ese momento, de que por ahora el pueblo no tiene lo que quiere, pero se lo vamos a dar más adelante nosotros, la milicia del país, el ejército de Bolívar, todo esto. Más adelante en Venezuela, en mi generación, uno manejaba por la calle, había pancartas que decían por ahora,
Pero una manera de Chávez en verdad de dar una amenaza de que por ahora no he logrado todo lo que quiero. Punto es que en ese golpe hay bastantes miembros de lo que van a ser el gobierno de Chávez más adelante, Raúl Baduel, Diosdado Cabello. Pero en el golpe, al fracasar, Chávez entra en la prisión. Pero después se elige un nuevo presidente, que fue Rafael Caldera, unos años más adelante. Y Caldera va a negociar con distintos círculos de la izquierda. Y en esa negociación se pide la libertad de esos militares. Entre esos militares, por supuesto, está Hugo Chávez. Entonces Chávez es liberado por Rafael Caldera en 1994. Mucha gente se quejó en ese momento, porque en el golpe de estado de Chávez hay reportes de gente que fue asesinada directamente, civiles, que fueron asesinados en ese golpe. Y no fue una bala fría, como uno diría, sino se nota que eran disparados intencionalmente. Y esos son crímenes en contra del pueblo. Por lo tanto, no todo el mundo estuvo de acuerdo, pero en el momento, por razones políticas y porque Venezuela creo que sufre un poco de amnesia, se nos olvidan muy rápido las cosas, la gente simplemente olvidó lo que había sucedido. Entonces Chávez ya era un hombre popular, porque era desconocido. Al momento del golpe, él era muy desconocido. Nadie sabía quién era Hugo Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías con este golpe de Estado, a Carlos Andrés Pérez, el presidente. Pero al salir de la cárcel, él coge nombre. Porque en verdad, desde que él dijo por ahora, empezó su campaña electoral. Y a lo que sale de la cárcel, empieza a recorrer el país, arriba, abajo, zonas pobres. Chávez siempre muy jocoso, muy elocuente, muy avispado, pilas en su manera de hablar. Y también seduce, además de la clase pobre y de la clase media baja, seduce a la clase empresaria, que es algo que la gente se olvida. La élite financiera de Venezuela, principalmente en Caracas, pone sus fichas, apuestas en Chávez, porque en este momento Venezuela está bastante cansado de décadas de ADECO y copellanos, ADE y COPEI, dos partidos, versión republicano-demócrata en Estados Unidos, que la gente ya estaba un poco cansado de ellos y estaban buscando una nueva idea. No necesariamente el socialismo del siglo XXI, como lo categorizó el propio Chávez, pero estaban buscando una nueva idea y Chávez llega con esa ideología de vengo del pueblo, yo soy de ustedes y vamos a ofrecerle toda esta riqueza del país, se va a devolver a la clase pobre. Pero los empresarios en verdad piensan que podían controlar a Chávez. Pero Chávez, por supuesto, se le salió de las manos. Y Chávez, en verdad, había que ver las señales. Cuando Chávez, todo es muy fácil verlo desde ahora, pero cuando Chávez en el 94 sale de la prisión, una de las primeras cosas que hace es ir a Cuba. Y Fidel Castro lo recibe. ¿Por qué Fidel Castro lo recibe, por si acaso, con honores, como si fuera un héroe de guerra cubano? ¿Por qué lo recibe de esa manera? Bueno, fíjense en la fecha, 94, estamos 4 o 5 años después de que Cuba se queda sin recursos por la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, el colapso de este país, de esta unión. Bueno, ahora que se va, ¿de qué va a depender Cuba? No tiene alguien que lo banque, no tiene alguien que pueda financiar el gobierno de Fidel Castro y él está buscando quién más lo puede hacer y consiga a este revolucionario en Sudamérica lleno de petróleo. Y ahí empieza esa conexión gobierno cubano, gobierno venezolano que se ha mantenido desde ese entonces. Pero en entrevista a Chávez se le pregunta, ¿eres socialista? Y Chávez, no, yo no soy socialista. Y Castro es un dictador. Muchos periodistas como que no queremos que nos pase lo que pasó a Cuba. En Cuba no hay elecciones, estamos en la democracia, en la época de oro, no queremos la cosa tan difícil, pero no queremos volver a lo que estábamos antes. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Si es una dictadura. Pero al final Chávez se lanza a las elecciones en 1998, las ganas con casi 60% de los votos. Y el día que él se va a juramentar, ya esto es una señal de lo que viene, el día que él se va a juramentar, él pone su mano en la Constitución. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Y sobre esta moribunda Constitución. O sea, ya uno siente ahí el odio, ¿no? Porque una cosa es entender las fallas que tiene el sistema, pero él de verdad tiene un resentimiento muy fuerte de las cosas que había que cambiar y no iban a ser cambios, digamos, graduales, iban a ser cambios radicales. Y por supuesto ahí llega el socialismo del siglo XXI. En el momento que Chávez se lanza, su partido es MBR, Movimiento Quinta República. Venezuela había tenido 4 repúblicas en su historia. La idea es que él iba a traer la quinta, la que sí iba a funcionar. Y después más adelante él cambia el nombre del partido, cambia su partido al PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces eso te cuenta más o menos cómo Chávez llegó al poder. Pero Chávez todavía no es Chávez. Chávez después en el 2002 sufre un golpe de Estado. Poca gente fuera de Venezuela sabe esto. Chávez estuvo preso
por un golpe de Estado que hubo en el 2002. Todo empieza con conflicto con las petroleras. Chávez empieza a tratar a PDVSA como si fuera del gobierno, en el sentido como si fuera de Hugo Chávez, como si fuera del partido político de Chávez. Empieza también a traer distintos políticos al gobierno, marxistas, economistas, marxistas, politólogos sociales, y empieza a poner el a dedo a distintas personas en PDVSA. PDVSA es la empresa petrolera de Venezuela. Era una empresa pública, pero nunca política. Podía ser de cualquier ideología para trabajar en ella, con su burocracia, supongo, y su política corporativa, pero nunca con ese estilo de política de izquierda a derecha, o ADECO, OPEI. Hubo paros petroleros, hubo conflictos, disturbios, hubo un firmazo, gente trató de firmar, millones de venezolanos firmaron para hacer un referéndum revocatorio en contra de Chávez, y todo esto crea un ambiente político en el cual ciertos grupos de militares hacen un golpe de Estado en contra de Chávez. Chávez está llorando en la celda, él piensa en verdad que todo esto fracasó, pero cometió Venezuela un error, o por lo menos los que realizaron ese golpe de Estado cometieron un error. Lo dejaron ahí. En vez de mandarlo a Cuba con su avión de $100 millones feliz, decidimos que él debería de pagar sus pecados en Venezuela, por violar la Constitución, por distintas cosas. Entonces, eso le dio chance a Chávez, oportunidad de él, bueno, medir el panorama político, moverse con sus contactos. Chávez siempre inteligente, no se le puede negar, y logra volver al poder. Y en este punto, además, Chávez todavía tiene el pueblo. La mayoría del pueblo todavía, él acaba de ganar. No se movió lo suficientemente rápido y Chávez queda en el poder y a tu enemigo en la política. Si no lo aniquilas rápido, ahora vuelve más fuerte. Y Chávez se convierte en Chávez. Empieza las medidas socialistas, las comunas, empieza el crimen organizado a estar financiado por el gobierno, empieza la represión, se empiezan a cerrar periódicos, canales, la libertad de prensa baja radicalmente. El caso de la jueza Fiuni, lo hablé en Instagram el otro día, una jueza que fue en contra de una decisión que Chávez quería. Entonces, separación de poderes, supuestamente. El presidente que tiene que ver él con un caso, con un juicio civil. Pero como el presidente quería que esa persona pagara caro, él puso presa a esa jueza porque fue en contra de la voluntad de Chávez, que fue la jueza Afiuni. Esa jueza después la lanzan a la cárcel, la golpean, la violan en grupo, queda embarazada de esas violaciones y después la abortan el bebé ahí mismo, en la prisión, en el recluso, en el centro, no en un hospital. Eso pasó en el 2009, me acuerdo, pero el punto fue que Chávez básicamente dice, aquí no vamos a ver separación de poder, aquí las cosas van con la línea ortodoxa del partido y el partido soy yo. Famosamente todos los que firmaron en el firmazo son despedidos, mis padres estuvieron en esa lista. Em, si ibas en contra del gobierno no podías formar parte de lo que era la estructura gubernamental del país, los recursos nacionales, el petróleo. Para ingenieros, no puede trabajar en petróleo en Venezuela, no puede trabajar, ¿no? Entonces Chávez se consolida, sus medidas políticas entran al país y ahí empieza poco a poco la escasez, falta de alimentos, me acuerdo que faltaba el papel higiénico en Venezuela 2007, 2006, azúcar, la leche. Yo recuerdo que mucha gente internacional decía que Venezuela estaba bien, que eso en verdad no se veía así, pero es que con el centralismo latinoamericano que todos sufrimos, en verdad en Caracas, la cosa estaba mucho mejor que en otras partes. Yo recuerdo hacer cola para la gasolina ya 2009, ¿no? Cola para gasolina en Venezuela, eso no existe, hacer fila, pues, como dirían otros países. Entonces, poco a poco, estableció su sistema y es importante entender que el petróleo, así como en los 80 nos hizo una mala jugada, nos volvió a hacer una mala jugada, porque si el petróleo se mantiene en el precio que estaba, Chávez no puede hacer esta fiesta de populismo, no puede comprar a distintos políticos, jueces dentro del país, no puede borrar las líneas que separan a los poderes en el país, porque la imagen internacional va a ser de que, bueno, Venezuela es un país democrático, Chávez tiene la popularidad y todo esto, pero por supuesto todo adentro se está quebrando. Pero todo se puede quebrar porque Chávez tiene esto. Para que tengan una idea de lo que eso significa. No es que Venezuela vende 20 barriles al día. Venezuela vendía, la producción de PDVSA en ese momento era 2.500.000 barriles por día. Estamos hablando de que al día Chávez le entraba al gobierno 375 millones de dólares. Al año, esos son 136.875 millones de dólares. Plata para regalar, hay plata para comprar. Y por supuesto, sí se invierte en distintos programas sociales y todas estas cosas, pero ves los números y el país va empeorando poco a poco en la medicina. Y el punto es que, por supuesto, y por si acaso, ese es el punto más caro de la historia del petróleo. Y la idea es que Venezuela pudo haber aprovechado y convertirse en Dubái, en Qatar, pero decidimos convertirnos en Venezuela.
y el sistema que Chávez había establecido. Si no está el barril en 150, ya en $100, que es excelente precio, ya empezabas a ver más las grietas del sistema, la corrupción, y poco a poco cuando el petróleo se normaliza y baja los precios anteriores, con Maduro, Venezuela colapsa. Y mucha gente, para mí, equivocadamente, dice que no, esto no hubiese pasado con Chávez. Yo creo que sí hubiese pasado con Chávez. Por ejemplo, si raspaste un examen, ¿no? Saliste mal en un examen, no es culpa de la universidad, el profesor no sabe enseñar bien, yo tengo que trabajar, además de estudiar, no tengo tiempo, por eso es que yo salí mal. Pero cuando sales bien en el examen, si tu respuesta es, te fijas, yo soy muy inteligente, yo estudio mucho, entonces pareciera que el ambiente es lo culpable cuando las cosas salen mal y tú eres el culpable cuando las cosas salen bien. Y eso en psicología es problemático. Pienso que hay un efecto parecido en la política. Un político tiene este beneficio, petróleo a 150, toma ciertas decisiones y los que están de acuerdo con esas decisiones van a decir que, bueno, en este caso Chávez, genio, es el mejor, el segundo liberador, el segundo Simón Bolívar, todo esto. Petróleo baja con Maduro y bueno, ajá, el petróleo bajó, es culpa del petróleo. También era culpa del petróleo antes, entonces, ¿no? Bueno, así fue que llegó Chávez al poder, según Javier Mora, nos quieren muertos. En el libro van a aprender, por cierto, por ejemplo, las traiciones entre de Capriles a Leopoldo López. Van a aprender del caso ese de Guaidó, el golpe de Estado que se iba a hacer, golpe político. En verdad el gobierno legítimo era ese, pero de Guaidó a Maduro, las elecciones fraudulentas, los asesinos, los sicarios, quienes mataron a Basil da Costa, a Roberto Redman. Todas esas cosas bien reportadas en este libro. Y bueno, espero que lo escuchen porque es un libro, como dice Javier Moro, no es de izquierda, no es de derecha. Estar del lado de este gobierno venezolano no es el lado correcto, punto. El que está a favor de la libertad individual, la libertad de un pueblo, no puede estar a favor de Nicolás Maduro en este momento. Si quieren saber por qué es mi opinión de por qué gente apoya todavía fuera de Venezuela a Nicolás Maduro, pueden leer mi artículo que escribí en el blog, en mi opinión, desde la literatura marxista que yo he leído. Así que espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en el próximo de Biblioteca.